Bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de este podcast de la Biblia a la vida. Mi nombre es Pati Namnum y me acompaña como siempre, bueno, no solamente, pero sí como siempre, mi queridísima amiga Charvela, el Hash de Salcedo. Hola Charvela, ¿cómo estás hoy? Hola Pati. Tú sabes que de hoy en adelante te voy a decir Pati. Ay, sí, claro. Quizá me equivoque en algún episodio. Qué linda te oyes, Pati. Se oye bonito, Muy se oye tierno, como ¿viste? dulce. Sí, ¿ves? Pati, ok. Ahí bien. está. Cuenta con eso. Bueno, muy bien. ¿Tú estás bien hoy? Se me va a olvidar en algún episodio, pero Está tenme bien, paciencia. porque mi acta de nacimiento dice Patricia. Sí, claro. Entonces, si tú me dices Patricia, no me estás llamando por no es un otra nombre persona. incorrecto. O sea que... Sí. No, yo estoy bien y hoy estoy mejor porque tenemos a alguien especial sí, para claro. nosotras Hoy no dos. estamos solas, No ¿verdad? estamos solas. No solo nosotras dos. Exacto. Y bueno, antes de presentar a nuestra amada Angélica y que ella hable un poquito de quién es ella y de por qué ella está aquí, quiero hablar un poquito de por qué quisimos hacer este episodio. Uh-huh. Y es que sabemos que en este mundo, si hay algo seguro, son las pruebas, las calamidades, los problemas. Y cada vez que pienso en esa certeza, me viene a la mente ese versículo de Juan 16:33, donde nuestro Señor Jesús nos dijo, nos aseguró en un sentido, en este mundo ustedes van a tener aflicción. No nos quedamos ahí, seguimos con el versículo cuando Él dice, pero recuerden que yo he vencido al mundo, esa es nuestra esperanza. Gracias a Dios que ese versículo va más allá, esa parte ¿verdad? B existe, porque si no fuera muy triste. Pero ciertamente en este mundo vamos a tener aflicción, y si hay algo que un ser humano enfrenta de forma penosa es la pérdida, pero en especial la pérdida de un hijo. Un hijo ya sea en la etapa de concepción o en la etapa ya de nacimiento o quizás luego de su nacimiento. Sí. Creo que hay una frase, creo que la dijo Larry King, es una persona secular, pero es una persona muy conocida. Él decía, un padre no está preparado para perder un hijo, y yo creo que eso es una realidad. Uno, por el ciclo de vida que nosotras vivimos, claro. Nosotros entendemos que son ellos quienes nos despiden a nosotros y no nosotros a ellos. Pero para hablar de este tema, quisimos invitar a nuestra amiga Angélica. Y antes de abordarlo, Angélica, coméntanos un poquito. Ya dijimos que te llamas Angélica, pero ya adelantamos esa parte. Ya esa parte la pero hay puedes más, obviar. Además de su nombre, hay más sobre ella. Pero dinos, háblanos de tu vida un poquito. Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Para mí es un gozo estar aquí. Yo estoy casada con el pastor Joel Peña, que es parte del equipo pastoral de la Iglesia Bautista Internacional. Y estuvimos como alrededor de 20 años trabajando con los jóvenes, que fue una experiencia de mucho gozo para nosotros. Sí, ahora estamos trabajando en el área de consejería. Él es el pastor de consejería. Entonces, nada. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos 2 niños. Tengo el varón, Samuel, tiene 12 años, y Abigail tiene 9, por su gracia. Amén. Qué bueno. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por acompañarnos. Y Angélica, ya como para podernos introducir un poco más en el tema que vamos a estar tratando hoy, si tú pudieras contarnos un poquito de tu historia, ¿qué es lo que te trae por aquí con nosotras hoy? Bueno, en mi primer embarazo, cuando yo tenía 37 semanas, rompí fuente, y recuerdo que yo estaba arreglando unas gavetas para luego prepararme para ir al grupo de jóvenes. Entonces, nos dirigimos a la clínica, y cuando nos encontramos con el doctor, pues comenzaron a hacer los análisis pertinentes para entonces el proceso que se avecinaba de la llegada del bebé. Y cuando hicieron los análisis se encontraron, para sorpresa del doctor y mío, que yo tenía una fuerte anemia y que también tenía una infección de orina significativa. Entonces, en ese momento el doctor me dijo, bueno, olvídate de la idea de parto natural, que era mi sueño. Yo había hecho mis cursos prenatales, respiración. Al fin, exacto. Eso era lo que uno quería. Que es lo que te dicen que es lo natural, que es lo mejor, que tú te recuperas de una vez. Sí. Cuando él me dijo, tiene que ser una cesárea para cuidar al bebé, al principio yo como que tuve una desilusión, wow, pero esto no era lo que yo quería. Pero al final dije, Señor, voy a confiar en que tú sabes lo que es mejor, y tengo que llevarme del consejo de mi doctor. Y recuerdo que en ese momento ocurrió que yo estaba en la camilla sola, se estaban preparando para el proceso y comenzaron a venir muchas inquietudes a mi mente de cómo iba a ser esto, de la llegada del bebé y temores. Y en su gracia el Señor permitió que sonara un ringtone de un celular de alguien que no sé ni siquiera quién era, de una canción de Marcela Gándara que dice: me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien
y que a mi lado tú siempre estás. Decía, me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar, yo te seguiré llena de fe, tú no me vas a fallar. Entonces yo dije... Eso fue enviado en ese para momento, ti. Un ringtone divino. O sea, son las diosidencias de Así los es. pequeños detalles. Y yo dije, Exactamente. Angélica, alma mía, o sea, Dios está contigo, Amén. todo esto va a ser para bien y Él no me va a fallar, o sea, tranquila. Entonces ahí llegaron los doctores, el proceso. Yo había roto fuentes a las 5 de la tarde, ya a las 10 de la noche yo tenía a mi hermoso bebé. Pero esa noche no me dieron al bebé, no me lo llevaron a la habitación. Cuando yo pregunté por qué, me dijeron, no, como tú tuviste 37 semanas, le faltaba un poquito, vamos a dejarlo en observación. Perfecto. Pasó ya esa noche del sábado, el domingo fue un día intenso porque mucha gente de la iglesia fue a visitarnos, a felicitarnos. Y el domingo en la noche, mi esposo me dice, yo quiero que vayamos a orar por el bebé. Y ahí nos enteramos de que estaban pidiendo sangre. Entonces dijeron que no era nada grave, pero que había tenido algunas complicaciones respiratorias y que querían tener sangre. Entonces, cuando Joel comienza a orar, y hace una oración tan intensa, que él dice, Señor, tú eres el que da la vida, tú eres el que la quita. Este es un préstamo que tú nos has dado. Nosotros amamos a este bebé, pero queremos que se haga tu voluntad. Queremos que tú lo dejes con nosotros, pero si así es tu voluntad llevártelo, danos la fortaleza y lo entregamos en el altar a ti. Wow. Inmediatamente cuando él dijo eso, yo dije, pero ¿qué es lo que él está orando? Yo le dije, mi amor, pero espérate. Yo tengo una paz tan grande que yo estoy segura 100% que ese bebé va a estar bien. O sea, porque esa paz que yo tengo me confirma de que Dios lo va a levantar, de que nos lo vamos a llevar. O sea, que tranquilo. Y ahí, después, en la introspección, fue que yo pude entender que la paz que Dios nos da no significa que las cosas van a salir como yo tengo planificado o como yo en mi humanidad puedo pensar que algo es bueno, sino que su paz me da a saber que Él está en control, que yo estoy en el centro de su voluntad y esa paz me prepara para yo estar fortalecida para esa tormenta que se avecina. Entonces mi esposo se va a la casa, yo le dije que se fuera a descansar, mi mamá se quedó conmigo y como a las 4 de la mañana de esa noche yo me desperté, yo no podía dormir. Increíble. Y yo le dije, mami, vamos a orar porque tengo como una inquietud en mi corazón. Yo duré 2 horas orando, de 4 a 6. Y luego yo me enteré que en esas 2 horas el bebé estaba agonizando. Wow. Y Dios estaba preparando mi corazón para lo que venía. O sea, fueron 2 horas intensas de oración que cuando terminé de orar, yo comencé a cantar la canción Tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Y en ese momento entró mi esposo con el pastor Miguel. Y ellos me dijeron, tenemos que darte una noticia. Y yo dije para mí, ya yo sé lo que pasó. O sea, porque el Señor intensamente, en su amor, gracia, me había preparado para ese momento. Y lo que yo dije cuando mi esposo me dijo, nuestro bebé, ¿te recuerdas que anoche oramos para que Dios hiciera su voluntad? Pues Él la hizo. Él ahora está en los brazos de nuestro Salvador. Yo recuerdo que yo dije, qué duro. Pero realmente Dios es bueno. En gran manera es bueno. Y yo me lo estaba repitiendo porque yo no quería que en esa oscuridad de mi vida yo fuera a dudar lo que Dios me había revelado en la luz. Es una frase que yo escuché de que cuando tú estás en la oscuridad de tu vida, no olvides lo que Dios te ha revelado en la luz. Y en la luz, Dios me había mostrado que era un Dios bueno. Y yo tenía miedo que la gente que llegara a visitarme pudiera pensar, wow, pero esta pareja que ha dedicado su vida al Señor, mira cómo Dios le paga, ¿qué Dios es este? Entonces yo quería como que todos supieran, no, aunque no entendamos todo lo que está pasando, hay algo que es cierto, Dios es bueno. Así que aún medio atolondrada, procesando la información, a todo el que llegaba yo le decía, Dios es bueno, porque quería que todos supieran eso de que no dudaran de su bondad. Amén. Amén. Y yo puedo, o sea, como dar testimonio de que genuinamente fue así. O sea, fue como lo que ustedes transmitieron en ese momento y en esa etapa de su vida, que ustedes pudieron mostrar a ese Dios bueno, a ese Dios soberano y ustedes pudieron mostrar su confianza y su descanso en Él. O sea, que gloria al Señor por su obrar en ustedes, Angélica. Y sobre todo, no quiero dejar pasar todo lo que tú has dicho sin resaltar cómo el Dios de amor y de detalles te fue preparando desde una cancioncita que a veces decimos,
eso no fue una canción, fue algo circunstancial, no fue Dios quien envió ese recordatorio por vía de un ringtone. Increíble, él usa medios que uno nunca procesa bien, pero cómo él fue preparando tu corazón, cómo te preparó con la oración de tu esposo, cómo luego te inquietó para seguir orando. Todo eso son detalles, detalles de Dios que nos dicen a nosotros y a cualquiera de las que estamos aquí y que estamos escuchando, que aún no hayamos pasado por una prueba como la que tú pasaste. Quizás la vayamos a pasar, que tengamos la certeza de que Dios va a cuidar de nosotras. Y eso es algo que no podemos olvidar. Angélica, tú terminas esta historia diciéndonos que animabas a las personas que estaban llegando a la clínica y le decías, Dios es bueno, pero ciertamente fue un proceso duro, como quiera. ¿Cómo te sentiste al salir de la clínica sin tu bebé, sabiendo que él no estaba? ¿Qué pasó después de ahí? Cuéntanos un poquito. Sí, fue un sentimiento de tristeza profunda, porque uno sale de la clínica con los brazos vacíos, con el vientre vacío y con muchas preguntas, porque uno tiene mucha confusión, uno a veces te siente culpa o piensa que yo no hice bien, si fue un error del médico, tantas inquietudes. Y recuerdo que saliendo de la clínica me encontré con una mamá que acababa de dar a luz, al igual que yo. Y tú sabes, dominicano al fin, que me puso conversación. Latino al fin. Oh, wow, mira, yo di a luz. Se ve que tú también diste a luz. Aquí está mi bebé. ¿Y dónde está tu bebé? Wow. Entonces yo en ese momento me quedé como fría. A mí se me desgarraba el alma, como decirle, mi bebé está muerto. O sea, yo me quedé como que yo no esperaba que ella me iba a preguntar eso. Y gracias a Dios que mi esposo que estaba ahí le dijo, nuestro bebé está en los brazos de nuestro buen Señor. Sí. Y llegar a la casa luego también los vecinos preguntando, que todos esperan, ¿verdad? Que tú te fuiste con tu barriga, que están esperando al bebé. Claro. Llegar a la casa donde tú tienes todos tus sueños, tu habitación que preparaste. O sea, es una situación bien dolorosa. Pero viendo como de retrospectiva, yo puedo, o sea, rotundamente decir de que Dios estuvo sosteniéndome, porque yo en mi fuerza no hubiese podido sobrellevar eso. Y vi la mano ahí de un Dios tierno, compasivo, que pudo llegar al dolor de mi alma y que me dio fuerza para el día a día. Y ciertamente yo no hubiese quizás cogido el pasar por esa prueba, pero yo sé ciertamente de que sus planes son mejores que los nuestros, que Él sabe lo que Él hace. Y yo puedo ahí pensar en mi Señor Jesús, que cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Él dijo, Señor, si es posible pasar de mí esta copa, pásala, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, quizás yo hubiese preferido no pasar, aprender las lecciones de otra manera, pero siempre su voluntad es perfecta, es buena, agradable y perfecta, como dice la palabra del Señor. Y la prueba tiene la medida justa para no desbaratarnos, pero sí para santificarnos. O sea, Él no va a dar una prueba mayor que la que podamos soportar. Eso Amén. sin duda. Así es. Amén, así es. Y tú hablabas ahora, Angélica, de cómo tú podías ver y recordar a tu Señor Jesús y todo lo que Él padeció en medio de sus diferentes circunstancias por amor a nosotras, que es lo que hoy nos sostiene, ¿verdad? Y que es por lo que hoy tú puedes estar aquí sentada hablando de esto de la manera en la que lo estás haciendo. Pero en ese proceso nosotros sabemos que las pruebas nos sirven mucho para mostrarnos áreas del carácter de Dios y para llevarnos a conocer a Dios de una manera quizás más profunda que probablemente en circunstancias normales no lo viéramos igual. ¿De qué manera tú pudiste ver a Dios más de cerca y conocerle más en medio de esta prueba? Sí, fueron muchas lecciones aprendidas y si pudiera resumir, digamos que pudiera mencionar 5 principales. Una sería, yo pude entender mejor lo que es Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, absolutamente todas las cosas cooperan para bien. Wow. Entonces, ese bien no significa que yo no voy a pasar por dolor, por tribulación, que las cosas van a salir como yo quiero, sino que Dios me va a formar conforme a su imagen. O sea, Él va a transformar mi carácter para que yo sea más parecido a Cristo. Y ese es mi mayor bien. Amén. O sea, qué mejor bien que yo parecerme más al Señor, porque ahí cuando yo le reflejo, yo vivo para su gloria, yo me parezco más a Él. Yo vivo una vida mucho más plena, mucho más tranquila, una vida más en paz. Entonces pude comprender eso, de que ciertamente
fue bueno para mi alma el ser afligido, para que yo aprendiera sus estatutos, para que yo pudiera tener más empatía hacia el dolor ajeno y pudiera consolar, para que yo pudiera conocer a un Dios de una manera que, como decía Job, o sea, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Yo pude conocer a un Dios real en mi vida, cercano, íntimo. Y además de eso, su palabra, como número 2 diría, fue un sostén increíble. O sea, yo a veces hasta me asustaba y decía, pero esta palabra de Dios está viva. O sea, porque yo venía con una situación de duda, de temor, y cuando yo leía la palabra del Señor, como que me hablaba justamente a lo que yo estaba pensando. Yo decía, wow, pero esto es increíble. Y es así, es cortante, como una espada de doble filo. Y cierne los penetra. pensamientos. No, pero es Dios Es mismo hablando. Entonces, fue un alimento para mi alma, fue medicina para mis heridas. Yo pude experimentar lo que decía el salmista, que dulce, más dulce que la miel, cuando había un corazón que estaba adolorido, cuando mis ojos estaban nublados, fue como una luz que me guiaba. Y recuerdo que yo me puse, que en la casa entera yo pegué versículos por todos lados, o sea, claro, en los espejos del baño, de la habitación, en el techo, cuando yo estaba en la cama, en la entrada, es una buena idea. La salida. Mi techo un poco alto, pero... La cuestión era que mis ojos en todo momento estuvieran enfocados en la palabra, en sus promesas, no en lo que yo estaba viendo en el momento. De hecho, tenía hasta un fichero con muchísimos versículos y yo andaba con eso para arriba y para abajo, porque en cualquier momento que tenía la oportunidad lo estaba leyendo. Amén. Entonces, el tener la palabra... Celulares, sí, ahora ya hay celulares. Sí, exacto. Pero... la palabra de Dios cobró vida, fue Amén. Especial para mí el atesorarla, el memorizarla. Y también entendí que Dios es el que orquesta en su soberanía cada cosa que pasa en nuestras vidas. O sea, no hay nada, absolutamente nada que ocurra que a Dios no se le escape. No hay ni un cabellito de mi cabeza que se caiga, que Él no tenga el control. Entonces, cuando tú confías de que no es el resultado del azar, de un... mala práctica médica, de un descuido, sino que Dios soberanamente que te ama, es el que ha planificado que tú atravieses por una situación, pues tú puedes descansar, porque tú dices, Señor, yo no entiendo lo que está pasando y quizás no voy a entender, pero yo confío en que tú me amas, en que tú tienes planes de bien, en que tú eres mi buen padre, tienes un corazón tierno y que tú estás permitiendo esto, pero que tú darás la salida, la fortaleza, la sanidad. Entonces tú te embarcas en este proceso confiando de que el Señor está ahí. Otra cosa que pude aprender es que la vida de mi bebé fue una vida totalmente completa. Yo pensaba en un tiempo, wow, pobrecito mi bebé, o sea, solamente tuve la oportunidad de tener 2 días de vida. Pero reflexionando me di cuenta de que fue una vida completa, porque en el Salmo 139 el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todos los días que estaban planificados para mí, aún antes de que esos días existieran. Amén. Entonces nadie nace ni muere un día antes ni después que el que tienes planificado. Y su vida tenía un propósito. Entonces fue una vida completa con el propósito que Dios tenía para formarnos a nosotros. Y por último, pudiera mencionar que Dios es más que suficiente. Amén. Nosotros pensamos muchas veces que nuestra felicidad está en tener un hijo, en tener un esposo. Si yo estuviera casada, si yo tuviera esa casa, si yo estuviera hasta sirviendo en ese ministerio, pero nuestra felicidad está en Cristo. Él es suficiente para llenarnos. Ese vacío que tenemos es Él que lo llena. Y realmente la vida no se trata de nosotros. A veces nosotros pensamos que tengo estos planes, tengo estos sueños, las cosas tienen que darse así, pero no es mi historia. Se trata de Él, de sus planes, sus propósitos. Y la prueba, las dificultades son un megáfono excelente para yo poder decirle al mundo, ¿sabes qué? Yo decido amar al Señor, creer en Él, no importa lo que pase, porque Él es suficiente para mí. Amén. Entonces, esas fueron como algunas de las cosas que el Señor en su gracia, en su amor me permitió aprender. Amén. Yo
te oigo y digo, que venga la prueba, que yo voy a poder. Obviamente uno lo dice riéndose, Sí, pero claro. son tantas verdades que tú has dicho que Dios estará ahí. Esas son cosas que tú aprendiste, ¿verdad? Acerca de Dios, pero hay cosas que también aprendiste de ti y de los demás. ¿Qué tú pudieras decirnos acerca de eso? Sí, yo creo que es un proceso saludable vivir el duelo, llorar. Se vale llorar. Se vale llorar y eso... Eso no es falta de fe. Para nada. Ni es queja. Exacto, ni es que, no, tú no estás desconfiando de tu Dios, es Sí. en tu humanidad. Tú tienes que derramar tu corazón delante del Señor y me encanta por eso los salmos, Sí. como los salmistas podían derramar su corazón, decirle, Señor, vivifícame, mi alma se deshace, susténtame, restáurame, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, de una manera tan transparente, honesta. Y había veces en la que yo tenía un sentir, una tristeza y no sabía ni cómo expresarla. Y entonces el ir a los salmos y ver cómo el salmista tan naturalmente exponía su causa delante del Señor, pues me daba como esa libertad para yo poder derramarme, Señor, me siento como si tú me hubieras abandonado, me siento triste y no quisiera sentirme así. Señor, abre mis ojos, restáurame, aclárame, fortaléceme, poder ir donde el Señor de una manera honesta y tranquila. Y yo recuerdo que en una ocasión una hermana fue a visitarme a la casa y yo estaba triste. Y ella fue corriendo donde el pastor y le dijo, pastor, te tienes que visitar a Angélica porque ella está muy mal. Ay. Está, mira. Y el pastor fue, entonces me dice, el pastor Miguel me dice, me dijeron que tú estabas muy mal porque te vieron triste, pero es normal. Claro. Eso es un proceso normal. Duelo. Y de hecho, yo he tenido amigas con las que he caminado que han tenido pérdidas en la iglesia y ellas se han, inmediatamente la prueba pasado, han querido como levantarse muy rápido, no llorar, porque la fe lo que le manda es, según ella, o una corriente que se corriente, sí. piensa de que no, tú tienes que confiar en el Señor. Lo cual es cierto, pero... Sí, hay que confiar en el Señor, Exacto. pero no hay que llorar. O sea, Una cosa no quita la una otra. cosa no quita la otra. Entonces, han pasado los años y muchas veces después que han pasado 5 o 6 años, entonces la persona cae en una depresión. Claro, porque no procesó. No procesó. Entonces No yo le cerró. digo, vive tu duelo, llora, haz todo lo que tú tengas que hacer, relaciónate con ese proceso para que tú lo puedas pasar. Entonces, eso fue algo que... El mismo, de eso mismo, Angélica, o sea, yo recuerdo la palabra, el mismo apóstol Pablo decía que sufrimos, pero lo hacemos como aquellos que tienen esperanza. Exactamente. O sea, hay un sufrimiento, hay dolor y no está mal que duela, pero yo me duelo y lloro sabiendo que mis lágrimas no caen en un vacío, Así es. Exactamente. sino que caen, ¿verdad?, delante del Señor. Sí, y reconocer también que cada persona procesa su dolor de una manera diferente. Sí. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí me chocaba que mi esposo lo procesaba muy diferente a mí. Entonces yo decía, ven acá, pero hay como una indiferencia aquí. No le duele. ¿Por Sí, qué? sí, sí. Porque, por ejemplo, yo no podía ni pensar de que en este tiempo, de que yo voy a salir con mis amigos a compartir. O sea, yo estaba como que, yo no quiero estar con mucha gente, yo no quiero estar sola. Entonces él me decía, yo voy a salir con mis amigos de la iglesia para que hablemos, compartamos, pasamos un tiempo. Y yo decía, pero... esto no es el momento como que para estar saliendo con los amigos, o sea, o vamos a ver una película, pero yo no quiero ver nada, o sea, mi ánimo no está en eso. Entonces ahí hubo como un pequeño, como Roce. Una roce, porque fricción yo ahí. decía, pero tú no estás sufriendo. Exacto, me dejaste sola. Me dejaste sola, soy yo, y tuve que decir, perdóname, porque tú no tienes que sufrir como yo, tú estás viviendo tu duelo de una manera diferente. Entonces, yo he escuchado también eso que pasa con las parejas, sí. de que cada uno lo procesa de manera Claro. diferente y es válido. Y saber también que hay que tener, digamos que sensibilidad y gracia con la gente que se nos acerca, porque muchas veces hay personas que te van a dar consuelo y no saben qué decirte. Ay, sí. O te dan Entonces- un consuelo mal. Sí, entonces, por ejemplo, en una ocasión me dijeron, gracias a Dios que el bebé solamente duró 2 días, porque si hubiese durado más tiempo contigo, tú le hubieses tomado mucho más cariño, lo Ay, hubiese ay, querido ay, más. ay, ay, ay. Y yo como que, o sea, ese bebé desde que te dicen que tú estás embarazada, ya tú lo Claro, quieres, ya o sea, tú no lo importa amas. que tú tengas 3 meses con él, o sea, La gente a o veces queriendo ayudar. queriendo Sí, ayudar, entonces sí. desayuda, o, ay, no te preocupes que tú vas a tener otro después. O sea, Sí. pero aunque tú tengas otro hijo, eso no te quita. Exacto, no es un sustituto. No sustituye. Entonces, yo creo que a veces, para las personas que van, si no saben qué decir, mejor quedarse callados, Claro. pero uno, también tener gracia, porque son momentos Exacto. incómodos. Sí, sí. Entonces, a veces la gente no sabe
¿qué te va a decir? Entonces Claro. a veces hace eso. Pero también puedo testificar de que el vivir en comunidad, en vida de iglesia, fue una bendición para mí. Porque había veces que yo quería como aislarme. No te Pero yo, dejaban. no, entonces me abría a tantas personas que querían darme amor. Sí. Gente que me escribían muchos mensajes, me mandaban canciones, me decían que estaban orando por mí y yo lo sentía. Gente que se ofrecieron a llevarme comida por mucho tiempo, cuando yo no tenía deseo ni de cocinar ni de comer. Fielmente me llevaban mi alimento preparado con mucho amor. Prepararon hasta un grupo de amigos el que nos fuéramos un fin de semana, Joel y yo, de retiro, todo organizado. O sea, yo creo que es un tiempo para no aislarnos, sino para dejar que nos abracen, que nos añoñen, para bajar nuestra barrera, ser vulnerable. Y nada, entender que Dios está muy cercano en ese momento. Quizá la niebla es tan densa que una vez se piensa que uno está solo. Tú dices, vean acá, pero yo no siento al Señor, pero Él está ahí cercano, compadeciéndose, sufriendo conmigo, llorando, consolando ese corazón. Y ojalá que las personas que pasen por ahí puedan experimentar ese Dios tierno, compasivo, fortalecedor, como el que yo pude experimentar. Amén. Amén. Gracias, Angélica. Mira, queremos hacerte una última pregunta. Ojalá nosotros pudiéramos decir y garantizar, bueno, una prueba como esa, tú no vuelves a vivir algo así jamás. Y ojalá poder garantizar eso para cada una de nuestras vidas, pero la realidad es que eso es algo que nosotros no podemos asegurar. En el mundo vamos a tener aflicción, y no una aflicción, sino múltiples aflicciones. ¿Cómo tú crees que lo que tú viviste y el trato de Dios en tu vida te ha quizás preparado de alguna manera en la que tú no estabas quizás antes, para poder enfrentar otras pruebas y circunstancias difíciles que lleguen a tu vida, en lo que tú puedas ver ahora, ¿cierto? Porque ahí uno tiene que estar ahí para saber muchas cosas, pero en lo que tú puedes ver y en el trabajo que Dios ha hecho en tu vida ya, ¿qué tú crees que Dios, la forma en la que Dios te ha capacitado para poder enfrentar otras circunstancias difíciles? Bueno, definitivamente, increíblemente, esta prueba me ayudó a no temer al futuro. Amén. Si había una persona que era temerosa al futuro, o sea, al extremo, era yo. O sea, al punto tal, por ejemplo, cuando yo me casé con mi esposo, el solo hecho de yo pensar de que él le podía pasar algo, yo me ponía a llorar. O sea, pensando en eso y pasaba un tiempo triste de que si le pasa esto, o de pensar de que si me pudiera llegar una enfermedad fatal, o sea, eso me agobiaba, el futuro. Pero al yo pasar por este tiempo y comprobar de que su gracia es suficiente para cada situación que él orquesta, me da confianza para yo saber que no importa lo que venga en el mañana, Él me va a sostener. Él me va a dar la gracia necesaria. O sea, si a mí me hubiesen dicho, Angélica, a ti te va a tocar enterrar a un hijo, yo hubiera dicho, no, espérate, o sea, tú estás hablando a otra persona, porque yo no soy capaz, yo no tengo la fuerza para hacer eso. Pero me di cuenta que no es en mis fuerzas. O sea, Él te capacita con una gracia que yo sabía que no era yo. O sea, yo decía, pero yo estoy como anestesiada. Entonces, Él es suficiente para llevarnos de la mano y para caminar con nosotros. O sea, cuando nos toca pasar por el fuego, como dice la canción, hay uno más entre las llamas que va a estar. O sea, Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Entonces, ahora yo puedo mirar el futuro con confianza, porque yo sé el Dios que me va a sostener de la mano y que me va a llevar a un puerto seguro. Amén. Yo quisiera dar unas palabras de cierre, pero honestamente yo creo que Angélica lo ha dicho todo. Sí, así es. Así que no es que estarían de más, pero ha sido tan hermoso lo que has podido compartir. Así que gracias por abrir tu corazón y enseñarnos tantas verdades de la Biblia. Y ojalá que cada una de nosotras que estamos en esta situación, o que en algún momento Dios nos coloque en esta situación, podamos recordar la palabra de Dios, cómo ella nos sostiene y cómo ese Dios de amor estará ahí para nosotras. Así que gracias por estar aquí. Nos vemos en otra entrega.